Biblia, la palabra de Dios, encierra el mensaje del Señor y nos habla acerca de los planes de Dios. Dios creó el mundo, Dios creó a sus habitantes. Dice la Biblia que Él hizo el mundo y los que en él habitan, los creó para su gloria. Y bueno, dentro de la creación existe entonces un propósito y un plan. Los planes y los propósitos de nuestro Dios. Parte de ese plan y los propósitos divinos están en la vida de nosotros. La vida de cada ser humano encierra un plan, un propósito y un proceso. Y es una bendición muy grande saber que somos parte del plan divino, el llamamiento que Dios tiene en la vida de cada persona. La vida misma de cada ser humano está encerrada en un plan divino. Así que hay un pasaje de la Biblia muy conocido por todos nosotros y se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. El tema que hoy vamos a ver se llama los planes de Dios. Esta palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros somos parte de ese plan divino y que el plan de Dios es bueno. El plan de Dios es una bendición. Dice la Escritura, Jeremías capítulo 29 y verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos esperamos algo bueno en la vida, todos esperamos bendición en la vida nuestra y es una gloria, es una tranquilidad conocer y saber que el Dios nuestro es un Dios que de antemano, desde antes que naciéramos, Él tiene un plan para nuestra vida. El Dios nuestro es un Dios que tiene verdaderamente para nuestra vida un plan diseñado. Existe entonces en el proceso del trato de Dios con el hombre, existe un plan y un propósito, y para que el plan se lleve a cabo y para que el propósito se logre, entonces existe un proceso. Y el plan de Dios es perfecto. Dice su palabra bendita, planes de bien, pensamientos de paz, no de mal. Existe un factor común en la vida del creyente y es que casi la mayoría de la vida de las personas encierra una gran porción de angustia, de dolor. Aún la vida del creyente encierra estas cosas, pero eso no es parte del plan divino. El plan de Dios, el principio del diseño de Dios con el ser humano encierra parte esencial del diseño divino es la bendición. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Los instaló en un lugar de bendición, porque los planes y los propósitos divinos era la bendición del ser humano, que viviera bendecido. Todos nosotros cuando tenemos hijos, antes de que el bebé nazca, ya hay un plan de comodidad, hay un plan de que el niño tenga un lugar especial, tenga un lugar bonito y que haya bendición para la vida de él. Bueno, entonces así es Dios con nosotros. El plan de Dios es perfecto. Y ese plan de Dios incluye la vida de nosotros, la vida de cada persona. El plan de Dios se va a llevar a cabo a través de un proceso. Los pensamientos de Dios también, sus planes tienen un propósito. Y hay una pureza en el plan de Dios. Y es que dice el puro designio de su voluntad. Dios, la voluntad de Dios tiene un diseño bueno, agradable y perfecto. Y es que el ser humano sea bendecido, es parte del diseño, es parte esencial del diseño humano. Tenemos un Dios bueno y que aparte de que Dios es bueno, Él es nuestro Padre. La bendición de Dios
está al alcance de todo ser humano. El deseo de Dios es que se construya alrededor de la vida de cada uno de sus hijos, incluso de todo ser humano, un muro de fuego alrededor de su vida. El diseño de Dios, el pensamiento de Dios es que haya una bendición poderosa en tu vida, en la vida de cada persona. Ese es el diseño, ese es la manera en que Dios quiere que el ser humano viva. Entonces tenemos un Dios que no aflige de su voluntad a los hijos de los hombres. Dice el libro de Lamentaciones que Dios tiene una característica muy particular, muy esencial, y dice que Dios, Él no aflige de su voluntad a los hijos de los hombres. Quiere decir que toda aflicción que llega a la vida del ser humano no viene de parte de Dios. Dice Lamentaciones capítulo 3 que Dios tiene un diseño perfecto para la vida del hombre. Dice versículo 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Toda aflicción y tristeza no proviene de Dios. Dios tiene un plan. Y lógicamente que ese plan es un poco complejo, aunque es claro. Es un plan definido, es un plan que Dios tiene, y este plan, el propósito es bendecir a las personas. El propósito de Dios es bendecir a las personas. El propósito de Dios es que tenga una vida llena de bendiciones. Por eso sus misericordias para con nosotros, para con usted y para conmigo, es que son nuevas cada mañana. Dios no añade tristeza. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece tu vida emocional, tu vida física, tu vida de salud. Dios la enriquece, la salud del ser humano. Dios bendice. Y dice que no añade tristeza. La bendición que Dios entrega a su pueblo incluye todas las áreas de nuestra vida: salud, finanzas, emocionales, y Dios bendice todo. Pero lógicamente que esto lleva un proceso. Es un proceso. El proceso es sencillo: el oír la palabra. La fe viene por el oír, y dice por el oír de la palabra de Dios. El proceso divino es cuando la persona comienza a oír la palabra, oye la palabra. Dice la Biblia: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El proceso es oír la palabra. Ahí es donde el plan divino entra en acción. El plan de Dios es que usted y yo seamos bendecidos, no exista esa tristeza, que no exista la aflicción y que exista la bendición. Entonces, el plan divino dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Oír la palabra, creer a la palabra de Dios, creer que la bendición de Dios es para tu vida y que está diseñado para ti. Eso es algo fácil, es algo que la Biblia le llama las buenas nuevas, buenas noticias, una noticia hermosa, una noticia muy buena, y es que Dios nos quiere bendecir, nos quiere salvar, nos quiere bendecir cada día, y lógicamente que hay un proceso en la vida de todo ser humano. Entonces el oír la palabra, el creer al Evangelio, el creer a la palabra de Dios, el arrepentimiento, el cambio de vida, el que una persona decide hacer una decisión voluntaria de entregarle su vida a Dios, es solo el principio. Eso es la puerta. Dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso es solo la puerta. Dios desea que sea construido alrededor de nosotros una protección poderosa. El ángel de Jehová acampa alrededor, el que habita al abrigo del Altísimo. Dios quiere meterte a una tierra que fluye leche y miel,
pero pareciera ser que cada bendición, que cada bien o que cada bendición en la vida del hombre pareciera ser que tiene un costo o un precio de tristeza. Incluso se habla de que hay que pagar el precio. Entonces, ¿cuál es el precio? El precio único es caminar y seguir el proceso de Dios. Todo bendición tiene un proceso. En la vida de Sansón había un proceso. En la vida de Sansón el proceso era que él creciera, que él se guardara, que él desarrollara el plan divino y el propósito de Dios era que él librara a Israel de la opresión de los filisteos y que la gloria fuera para Dios. Ese era el proceso, el plan divino. El plan de Dios era bendecir a Sansón, un don maravilloso, un hombre lleno de dones, un hombre que su vida fluía en ella un repartimiento de dones y en su vida fluía una fortaleza. Era una vida de milagros la vida de él desde su nacimiento. Pero bueno, había un proceso. El proceso es donde se tropieza, el proceso es donde va a entrar tristeza, dolor. El proceso es algo esencial en el desarrollo del plan divino. Ningún plan se desarrolla sin un proceso. Dios tiene planes de bendición para la vida de cada uno de nosotros, pero ese plan incluye un proceso y se va a desarrollar y se va a lograr el plan a través de un proceso. El proceso es algo maravilloso. El proceso, nosotros estamos seguros de que en cada uno de los creyentes hay un sincero arrepentimiento. Estamos seguros de que en verdad existe un verdadero arrepentimiento, de que en verdad existe una dedicación a la palabra y que el corazón de muchos Dios lo está guardando, está bendiciendo. Sin embargo, eso es el principio nada más, es la puerta de entrada. Y el plan divino es que exista una plenitud, dice una plenitud de gozo. El plan de Dios es que el cielo está disponible para ti, para tu familia, fortaleza física, milagros de sanidad, de provisión, de restauración. Ese es el plan de Dios. ¿Para qué? Para que usted sea de bendición mayor para otros. Entonces, el plan de Dios es que exista en nuestra vida el fluir de bendiciones, no de tristeza, no de dolor, que exista en nuestra vida un fluir de bendición, de bien, porque de esa manera nosotros vamos a fluir bien y bendición a otras personas. Así que ese es el plan de Dios. El plan no debe detenerse. El plan de Dios incluye el rescatarnos, el librarnos de la muerte, el librarnos del dolor, y el plan divino consiste en que usted sea librado, que sea bendecido, en que tu familia sea librada y que sea bendecida. Ese es el plan disponible para cada uno de sus hijos. Es el plan que está disponible para ti y para mí. Es el plan de Dios. Entonces, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros vamos a mirar es que el proceso, una vez iniciado, ese es donde está determinado todo. Una vez que la persona crea la palabra, una vez que la persona cree en el Evangelio, que toma una decisión poderosa de avanzar hacia adelante, ese momento es crucial, porque allí comienza su proceso. Y dice la palabra bendita: ninguno que pone su mano en el arado y voltea para atrás, dice, ya no se va a desarrollar en él el plan de Dios, cuando menos como Dios quería. El que comienza, el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, dice, ya no es apto, ya no va a realizarse el plan divino en la vida de él, cuando menos de la manera que Dios quería. Entonces esto implica que una vez iniciado el proceso no puede detenerse. Dios tiene un plan para bendecirte, pero una vez que ese proceso se inicia, tiene que llevarse a cabo. Lleva tiempo quizá, pero
Es un proceso que Dios tuvo, por ejemplo, con los apóstoles. Y vamos a dar dos ejemplos y así terminamos. El primero es con los apóstoles. Los apóstoles tuvieron un proceso que era de enseñarles con mucha paciencia, enseñarles físicamente cómo era la vida del reino de Dios. Y el plan de Dios era que ellos iban a ejecutar. Ellos iban a ejecutar una bendición poderosa para el mundo entero, Dios a través de ellos. Pero bueno, el proceso era sencillo, que ellos creyeran, que ellos conocieran al Señor. Ese es parte del plan de Dios para tu vida, para mi vida. Que conozcas el plan de Dios, que seas librado del pecado, pero entrar en un proceso. El proceso, mire, usted, Dios lo ha librado del pecado. A usted Dios le ha dado un sincero, verdadero arrepentimiento, una sincera y verdadera dedicación a la palabra. Usted está siendo guardado de confusión, de turbación, de espíritus de error, pero el plan divino tiene que avanzar, tiene que seguir adelante. Bueno, entonces con los planes del Señor no puede detenerse. Le dijo Dios a Lot: sal de Sodoma y de Gomorra, corre, toda la llanura tienes que correr, no voltees para atrás, no interrumpas el proceso. Una vez iniciado el proceso, cuando se interrumpe, viene el dolor, viene la muerte, viene una cosa terrible, pero si ese proceso se lleva en un fluir, entonces hay una bendición grande. Entonces tú podrás construir en tu vida un muro de fuego alrededor de ella, que va a impedir que tú seas tocado de toda clase de mal, va a impedir que tú seas lleno de dolor, de tristeza a tu vida. Tú puedes vestirte de fe, de esperanza y ver la obra perfecta de Dios. Su presencia será real en nuestras vidas, alabado sea Dios, pero no tenemos que detener el proceso. El proceso, el siguiente con los apóstoles era este: y seréis llenos del Espíritu Santo. Esa es la culminación del proceso. El Espíritu Santo, cuando llena la vida del creyente, debe ser una búsqueda constante de revelación y de obediencia en la vida del creyente. Entonces, el Espíritu Santo está completa y totalmente disponible para nosotros. Ese es el proceso que está interrumpido en la mayoría de nosotros. Nosotros tenemos un real arrepentimiento, una buena intención, tenemos un corazón para Dios, tenemos todo, pero donde nos hemos detenido es en el desarrollo de esa parte del proceso, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces desarrollarás un oído profético, estarás atento a los secretos, a las instrucciones de Dios, renunciando a todo espíritu de distracción. Entonces podemos saber por la palabra de Dios que el cielo y sus bendiciones están disponibles abiertamente para ti, para tu familia. Fortaleza física, salud, milagros de sanidad, provisión, restauración, todo está dispuesto para nosotros, no lejos, no está lejano. Dijo el Señor: no muchos días después de esto recibiréis poder. Cuando entonces la persona vive una vida de poder, todo es diferente. Es cierto que habrá aflicciones, que habrá a veces persecución, dolor, como el apóstol Pablo. La vida de Pablo fue así, pero la vida de Pablo era una vida llena también del Espíritu Santo. Dios tiene un plan para bendecirte, para bendecirnos, pero ese plan, una vez que se inicia, no debe de interrumpirse, porque al interrumpirse va a traer dolor. Y vamos a vivir en medio de pruebas, de luchas y pruebas, de aflicciones, de tribulaciones, como Sansón. Sansón, Dios tenía un plan para la vida de él. Y Sansón se le había provisto todo, se le había provisto la fortaleza, la presencia de Dios, se le había provisto el don, todo se le había provisto, y el plan sencillo era que él iba a librar a Israel. Y lo libró algunas veces, pero cuando el plan estaba a punto de completarse, él fue el que intervino en su vida propia. Entonces el plan de Dios es agradable y perfecto. Todo el diseño de Dios consiste entonces en el proceso que se ha detenido. Y esto es: el Espíritu de Dios está disponible hoy. Siempre ha estado disponible para todo creyente, en todo lugar, en todo tiempo.
Y cuando esto se cumple entonces en la vida del ser humano, entonces viene un fluir hermoso, viene una vida diferente. De allí que el cambio que nos espera solamente es dar ese paso, buscar la presencia, el Espíritu de Dios, buscarlo, meterse, como dice la Escritura, ya no en los tobillos, ya no en las rodillas, ya no en los muslos, sino que sumergirse completamente. Esa es la única parte del proceso que está detenida en la vida y que impide el fluir de las bendiciones del Señor. Así que todos hoy podemos saber que hay grande provisión, hay grande bendición dispuesta para nuestras vidas. Hay un plan maravilloso que es el plan de Dios, y el plan de Dios se puede cumplir a cabalidad. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, y Dios quiere bendecirlo. Si permitiéramos nosotros solamente que ese plan divino siguiera su proceso, y la parte donde estamos muchos detenidos, no todos los cristianos, pero algunos estamos detenidos, es en esa, en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando un proceso se interrumpe, entonces el plan puede verse frustrado, y entonces es necesario buscar de Dios, buscar esa llenura del Espíritu, y todo va a comenzar a funcionar según el plan de Dios. Entonces, esa es la propuesta de este día, es que cada creyente maduro, podamos desarrollar esa comunión con el Señor, y vamos a mirar que el plan de Dios funciona, que el plan de Dios no está estancado por la voluntad de Él, sino que esto está detenido por causa nuestra, por causa de cada uno de nosotros, que no entendemos que quizá nos falta meternos en el plan del Señor. Así que queremos bendecir a cada persona y queremos orar para que Dios sea el que bendiga la vida de cada uno de sus hijos. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias en este día. Te alabamos y adoramos tu nombre. Sabemos ahora, Señor, conocemos que tú tienes un plan perfecto para nuestra vida, que ese plan, Señor, incluye ese proceso, Padre, y te damos gracias. Te pedimos que podamos nosotros avanzar, Señor, cada día en el proceso para experimentar tu bondad, bendito Dios, para experimentar la perfección del plan tuyo en nuestra vida. Padre, te damos gracias porque tú has tocado el corazón de cada uno de nosotros. Nos has dado, Señor, todas tus bendiciones que hemos podido abarcar y que hemos podido avanzar. Padre, ahora te pedimos que tú nos ayudes a avanzar hacia adelante en ese proceso, a buscar esa llenura, a buscar, bendito Dios, tu presencia, para que el plan continúe, para que el propósito se logre, que no esté